Bienvenidos a la segunda clase de este curso. Lo primero, por favor, apaguen todos los teléfonos móviles o pongan en silencio, si son tan amables. Como bien saben, todo aprendizaje conlleva un esfuerzo. Entiendo que oír estas clases es un auténtico placer. Por ello, les pedimos un pequeño trabajo. Al final del material que les hemos entregado, figuran las actividades de profundización que deben realizar una vez hayan leído los textos que les adjuntamos. Deben hacerlas y mandarlas por email a la página web del curso, que ustedes conocen, donde aparecen también todas las actividades y textos que vamos a ir colgando, los podcasts con las grabaciones de todas las clases. También, si lo prefieren, pueden mandarlo por correo ordinario aquí a la calle Finca. Ahora pasaremos la hoja de asistencia, donde están todos ustedes colocados por orden alfabético de nombres, no de apellido. Al final hay espacios en blanco para las personas que no vinieron a la primera clase, se apuntan y también firman. Después, por favor, la gente que no esté apuntada, que rellene la inscripción, se la entrega a don Carmelo. Además, pedirles que van trayendo una fotografía tipo carné y su fecha de nacimiento. Ambas no son necesarias para los certificados que se entregarán al final del curso. Sin más, les presento a nuestro conferenciante de hoy. Creo que pocos de los que estamos hoy aquí no conocemos a don José Francisco. Cuando tuvimos una de las reuniones para preparar la clase de hoy, tuvimos una duda. ¿Cómo mantener el listón tan alto como lo dejó el padre Carlos? Pienso que no solo lo hemos igualado, sino que incluso lo hemos superado. Les comento algunos de sus datos biográficos más importantes. Nace en Palma de Mallorca. Se ordena sacerdote en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma en abril del 2007. Hizo sus primeros estudios en Palma de Mallorca y Madrid. Se licencia en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es asimismo licenciado en Humanidades por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana. Actualmente prepara su doctorado en la Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido el primer procurador general de los Heraldos del Evangelio y de la Sociedad de Vida Apostólica Sacerdotal Virgo Flor Carmeli. Actualmente presidente de la Asociación Italiana Heraldo del Evangelio, director de campamentos y director espiritual de numerosos jóvenes. Ha dirigido tandas de retiro, ejercicios espirituales y grupos marianos. Ha dirigido numerosas misiones marianas en España y Italia. Ha sido propietario y director de la editorial Fernando III el Santo y actualmente es el director de este curso. Sin más, don José Francisco, le cedo la palabra. Muchas gracias, don Javier, por su benévola presentación. Efectivamente, esta bienvenida de corazón a todos en esta segunda clase. Segunda clase que efectivamente dejó el listón muy alto nuestro prefecto de estudio, don Carlos Werner, tratando, como sabemos, del pecado, la creación y el pecado. ¿Y cómo queda la historia de la humanidad después de esta mancha del pecado original que marcó la historia universal y marcó la historia de todos nosotros? Esto es un curso de iniciación teológica. No es un curso especializado en teología o en alguna materia teológica. Una visión, por lo tanto, general, inicial, de lo que es la teología. Por lo que los títulos que han visto que van a ser dados en este primer semestre hasta junio, vamos a atravesar la historia, vamos a atravesar los milenios. Nos vamos a repartir en parte los milenios, focalizando la actuación, lo que se llama las operaciones atestra de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, y otros aspectos relacionados con la Santísima Trinidad. Hoy nos toca más justamente Dios Padre, o sea, el título es Dios no abandona a su pueblo. Los profetas junto con otros personajes que nos muestra la historia existieron. Por lo tanto, es una clase un poco a vuelo de pájaro, ¿no? Pero un buen curso de teología justamente tiene el objetivo de levantar temas, explicar algunos, y como es vastísimo el campo, ir levantando aspectos, temas que nos pueden interesar después profundizar o interrogar o interpelar en la propia clase o en los instrumentos que tenemos para continuar el curso por internet incluso. Pero vuelvo a focalizar un aspecto que fue ya señalado en la clase anterior. Todo lo que nosotros hacemos, desde descansar hasta el rezar,
todo tiene un objetivo para quien es cristiano, para quien es católico, que es el amor de Dios. Un estudio que no tiene como objetivo amar a Dios y para ello conocerle, para nosotros saldremos hoy con algunos conocimientos más, algunas visiones generales más de la teología, sobre todo del Antiguo Testamento. Pero eso no es para aumentar nuestra ciencia solo, que es necesaria, es muy buena, es imprescindible incluso, conocer a Dios. Pero todo tiene como objetivo amar a Dios. Es por eso que Santo Tomás tenía como su principal interlocutor el propio sagrario, al cual él, abriendo la puerta al sagrario, introducía su cabeza para concluir ciertas reflexiones teológicas que quería hacer. Y esto es una nota característica nuestra de los heraldos del Evangelio. No hacemos nada que no tenga como objetivo eso, la gloria de Dios. La epístola justamente de Santiago hoy nos dice muy adecuadamente, muy a propósito, quiero decir, que la fe sin obras es fe muerta. O sea, creer, conocer y nada más no sirve para nada. O sea, yo voy a conocer más sobre Dios. Voy a conocer un aspecto además apasionante, que es la presencia de Dios Padre sobre todo. Cuando uno habla de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sabemos por la teología que son las tres personas actuando al mismo tiempo, solo que se le atribuye a Dios Padre, se le atribuye a Dios Hijo, se le atribuye a Dios Espíritu Santo. Lo que ya la teología llama mera apreciación de las obras a destra de Dios, fuera de Dios. Bueno, pues bien, eso nos debe mover al ver el aspecto de la paternalidad de Dios en el Antiguo Testamento, de cómo Dios persigue al hombre, cómo Dios quiere conquistarlo, quiere revelarse, quiere mostrarse, y cómo a pesar de lo que nosotros hacemos, Él continúa tenaz. Eso debe movernos al amor de Dios justamente. Por lo tanto, la contemplación debe ser orante, el estudio debe ser orante. No existe un estudio católico de heraldo del Evangelio sin que no vaya acompañado de oración. Y es buen fruto, eso sí, de un curso que haya preguntas, haya temas que se levanten, justamente por ese interés que yo tengo de conocer y amar más a Dios. Están los deberes, ¿no? Los deberes forman parte de esa fe con obras que nos dice hoy Santiago en su epístola. El gran tema que antes de penetrar en la historia propiamente dicha del Antiguo Testamento, quería focalizar con ustedes, son varios conceptos que son fundamento de una buena teología. Una buena teología tiene que tener, como todo, buen cimiento para poder construir con seguridad. El tema principal de todo el plan de Dios en la historia es la revelación. La revelación con mayúscula. La revelación con mayúscula, que es el hecho central y uno de los misterios fundamentales de la religión cristiana. Es una revelación que se da en la historia. Dios manifiesta en determinado momento, antes no, se manifiesta a partir de este momento y en adelante, paulatinamente. Paulatinamente. ¿Qué es revelar? Revelar significa justo quitar el velo. Revelar aquello que está escondido. Porque si Dios no fuese un misterio, Dios es un misterio, Dios no necesitaría revelarse. Justamente se revela porque es un misterio escondido, que en determinado momento, por amor de Él hacia el hombre, decide manifestarse. Aquí estoy yo, ¿qué tienes que ver tú conmigo? El Catecismo de la Iglesia Católica nos trae en sus primeras páginas. Yo les aconsejo que tengan el catecismo siempre a mano en casa. Es un catecismo, hay muy buenos catecismos, lo he sabido, pero es un catecismo muy actual que explica en términos muy actuales las verdades, los dogmas de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica usa un documento que también les ruego que anoten en sus apuntes, el documento del concilio, la declaración dogmática del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum. La Dei Verbum. La Dei Verbum es el documento ciertamente de alcance doctrinal. El Concilio Vaticano II no promulgó, no definió ningún dogma, pero sí
profundizó aspectos de la doctrina católica. La Dei Verbum, la palabra de Dios, Dei Verbum, es el principal documento considerado por los teólogos junto con otros, pero sobre todo en esta materia que vamos a tratar hoy. El documento de la Dei Verbum, yo también les aconsejo que lo tengan a mano. Un buen teólogo, un buen estudiante de teología, un buen católico debe saber bien qué es lo que la Iglesia piensa sobre este aspecto de la revelación. Pero antes, el Catecismo habla de otro documento que también vale la pena tomar nota, del Concilio Vaticano I, siglo XIX, que es un documento que habla sobre las fuentes de la revelación. Es la Dei Filius, son parecidos los nombres. La Dei Verbum es del Concilio Vaticano II, la Dei Filius del primero. Y en la Dei Filius del Concilio Vaticano I, pues estamos en el pontificado de Pío IX, Beato Pío IX, se declara explícitamente. Yo les pregunto antes de eso, ¿quién me sabría responder? ¿Cuántas revelaciones existen? En el sentido de Dios cómo se revela, de una manera, de dos maneras, de tres maneras. ¿Cuántas maneras tiene Dios de revelarse? ¿Algún alumno más que haya más profundizado ya sabe responder? Hay dos maneras, la revelación natural y la revelación sobrenatural, que es la que trataremos hoy. Pero el Concilio Vaticano I consolida la doctrina de que, y la define, el Concilio Vaticano I sí es dogmático, y dice así: mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza. Con certeza. O sea, no es a medias tintas, ¿no? Con certeza. ¿A partir de qué? De las obras de Dios. Es lo que nos dice San Pablo en la Epístola a los Romanos. A través de las obras se puede subir al autor de las obras, al Creador. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas. Ese no, que es la revelación sobrenatural. Esa Dios tenía que entrar y manifestarse para poderla conocer. Entonces, por una decisión, nos dice el Concilio Vaticano I, enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre y lo hace, revelando ¿qué? Su misterio, su designio benevolente a respecto de la humanidad, que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. En Cristo, ya es un aspecto de esa revelación. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. La revelación de la Santísima Trinidad es absolutamente imposible conocerla si no es por una liberalidad de Dios que nos la manifiesta. Y aquí sí entra la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que dice así. Son frases muy densas, pero que vale la pena, por eso digo, tener a mano este libro, este documento conciliar, porque es una síntesis de la doctrina de la Iglesia sobre la revelación que no tiene desperdicio. Dispuso Dios, comienza así, esta parte, en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes, palabra densísima, consortes, por lo tanto, partícipes de la suerte, consortes de la naturaleza divina. Dios, que habita una luz inaccesible, carta de San Pablo a Timoteo, primera, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su único Hijo, hijos adoptivos. Dios nos revela, nos dice la Dei Verbum, que Él quiere, por esta revelación, que no solamente contarnos una historia bonita, quiere hacernos hijos adoptivos, por lo tanto, pero no es el hijo adoptivo del padre que adopta un hijo y va al notario y lo registra, no. Su naturaleza penetra en la nuestra, como sabemos por la doctrina católica, y nos hace realmente, por la sangre que circula en nuestra alma, que es la propia vida divina,
hijos adoptivos de Él. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces, aquí una parte de las más bonitas de este documento y de la doctrina de la Iglesia sobre la revelación. Dios quiere hacer a los hombres capaces de ¿qué? ¿Cuál es la respuesta nuestra a esa revelación grandiosa, magnánima, infinitamente bondadosa de Dios? ¿Cuál es la respuesta nuestra? Partícipes nos hace capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces, los hombres, por su propia razón. O sea, Él nos da la posibilidad, con una respuesta que se llama fe, corresponder a la generosidad de Dios en el revelarse. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras. Son términos que son, después de 1000 discusiones, se llegó a la conclusión. Fue un documento, curiosamente, el primero que se iba a votar en el concilio y fue el último en aprobarse. Hubo todo tipo de polémicas internas, que evidentemente no vamos a entrar ahora, pero quiere decir con eso que cada palabra es muy medida, mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio, palabra fundamental que voy a decir ahora, este designio comporta una pedagogía divina. Pedagogía divina. Dios tiene una pedagogía. Y esa revelación corresponde a una manera de Dios enseñarnos pedagógicamente, como un buen pedagogo que es, infinito, su propia esencia. Dios se comunica gradualmente. Entra en el tema de hoy directamente. Dios se comunica gradualmente. Dios no nos revela todo de golpe, nunca. Ni a la humanidad, ni en particular, mucho menos. Sino que lo prepara por etapas. Dios mantiene su ritmo. Por etapas al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. San Irineo de Lyon, siempre el documento del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum. San Irineo de Lyon es considerado el primer teólogo de la historia, es un teólogo del siglo II, 100 y pico. Fue formado por el discípulo más llegado a San Juan Evangelista, que fue San Policarpo. Fue formado por él. Entonces, San Irineo de Lyon, que era de Asia, pero después terminó en Francia como obispo de Lyon, del 150 más o menos muere, si no me falla la memoria, es considerado el primer teólogo sistemático, o sea, la primera padre de la Iglesia, evidentemente, más aún, padre apostólico, que son pocos, son unos 6, los padres de la Iglesia que son apostólicos. ¿Por qué apostólicos? Porque están directamente relacionados con los apóstoles. Participan todavía del frescor, de la buena noticia, el Evangelio recién predicado. Es impresionante los escritos de él. Tiene sobre todo tiene 2 libros, pero el más importante es contra los herejes, que aparecen muchas veces en las lecturas de la liturgia del día, contra herejes, y él dice, es él que usa este término. San Irineo de Lyon habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina, bajo la imagen de un... Qué bonito esto, miren qué bonito. De un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. O sea, Dios no violenta. Dios no entra en la historia y dice, ¡ah, aquí estoy yo! No. Dios hace con grandeza todo, y a veces con grandeza muy visible, pero es siempre respetuoso con la libertad humana, con la capacidad nuestra de asimilar las cosas, de entenderlas. Acostumbrarse, esa pedagogía que vamos a analizar hoy en el Antiguo Testamento más a fondo, se nota en este como Dios hace que el hombre se acostumbre a él y él al hombre, por así decir. El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre según la voluntad del Padre. Termina aquí la citación del concilio de este documento para entrar
en lo siguiente. Nosotros hemos oído que, el catecismo incluso nos lo recuerda, el Concilio Vaticano I definió esto, pero el Concilio Vaticano II no reformuló, pero recogió la idea del Concilio Vaticano de las dos fuentes de revelación, que son las Sagradas Escrituras y la tradición, y la resume, la sintetiza en la doctrina sobre la tradición apostólica. Pregunto a los alumnos aquí presentes, ¿qué es antes cronológicamente? ¿Qué salió antes? ¿La Escritura? Por ejemplo, los Evangelios. ¿O existe antes la tradición? ¿Quién me sabe responder a esta pregunta? La tradición, perfecto. Porque sin tradición no se escribiría después. ¿Por qué? Dios no ha escrito ningún libro. Dios no ha escrito ningún libro. Solo los 10 mandamientos. Esos fueron escritos directamente por él en el Sinaí. Nuestro Jesucristo tampoco ha escrito ningún libro. La única cosa que se sabe que escribió fueron los pecados de los fariseos delante de la mujer adúltera. Lo único que se sabe que escribió. Que se borró porque era arena. Pero, entonces, ¿él qué transmitió? No transmitió ningún libro, ninguna enciclopedia. Él transmitió un espíritu, él fundó una iglesia y él transmitió un impulso que los apóstoles recibieron, discípulos recibieron y transmitieron. Tradición significa transmitir. Esa transmisión llega un momento que se dan cuenta que es mejor escribirla, porque si no se pierden. Los libros del Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, fueron escritos cientos y cientos de años después de ocurrir todos los hechos. No fue Noé que fue contando qué le pasó en el diluvio, en el arca y todo eso, no. Fueron contando unos a otros y eso se fue transmitiendo. Entonces la Biblia, llamada de origen griego, significa libros, es una enciclopedia, son 73 libros, 46 del Antiguo y 27 del Nuevo, es la tradición ahí sí escrita, que es fuente de revelación. Es fuente de revelación. Pero para entender lo que es fuente de revelación y la autenticidad de un libro, hay que entender lo que la Iglesia llama los libros canónicos. Libros canónicos no significa el código, el derecho canónico, que es otra cosa. ¿Qué es un libro canónico? El canon deriva del vocablo griego que es con canon, que significa tallo de caña o caña. Entonces era la medida con que se medían, valga la redundancia, las diversas cosas en la antigüedad, en la época griega. Significa medir, regla o modelo. Posteriormente pasa a usarse el canon como sinónimo de ley o norma. Y en el Nuevo Testamento, San Pablo, en la Epístola a los Gálatas, usa 4 veces el término para designar el qué, la norma de vida cristiana. Entonces fue una palabra que fue cuajando y aparece. Entonces llega un momento en que la Iglesia se pone la duda, incluso cuando surgen las herejías. ¿Qué libros son los revelados? Son todos, porque claro, los judíos tenían los mismos libros que nosotros, digamos, nosotros los mismos que ellos, hasta nuestro Jesucristo. A partir de nuestro Jesucristo comienza un debate. Los libros, nosotros tenemos los libros de los 70, que se llama, que es la traducción griega. Esos libros, ¿qué hace la Iglesia con esos libros? ¿Cómo discierne la Iglesia que son los revelados y no son una impostura o no son apócrifos? Luego surge la palabra apócrifos. Entonces, la Iglesia con su discernimiento, con su don de enseñar, llega un momento que dice, señores, los libros que son realmente revelados por Dios son estos, todos estos, y ninguno más. Esos son los libros canónicos. Los libros canónicos son justamente esos que hemos dicho, son 73, 46 del Antiguo y 27 del Nuevo. No entro aquí en detalles, basta la noción general, libro canónico. Existe después el código canónico, que también viene la palabra, porque también es sinónimo de ley, de norma, canon, ¿verdad? Entonces una pregunta ya que les hago y me van a responder seguramente con certeza. Si ahora apareciera, por tanto, los libros canónicos se cierran con el Apocalipsis de San Juan Evangelista, termina la revelación oficial.
¿Qué pasaría si un arqueólogo en las cuevas de Qumran o en Persia descubriese ahora de repente un nuevo evangelio y se demostrase que es auténtico además? Un San Agapito que no sabíamos que existía. ¿Sería canónico ese libro o no sería canónico? ¿Entraría dentro de esa definición de libro revelado que Dios ha hecho a través de su iglesia o no? No puede entrar, porque la revelación ha terminado. Podría ser un libro que añadiese, como añaden los libros apócrifos, algunos son buenos, pero la iglesia, como tenía dudas y había algún punto que no estaba claro, no lo declaró canónico. Por ejemplo, sabemos que los padres de Nuestra Señora se llamaban Joaquiniana. No están en el Evangelio eso. Está en un libro apócrifo, pero serio, que la iglesia ha retenido en su discernimiento, interesante, válido, asumir la tradición o la presentación de la Virgen en el templo y otras cosas así. Pero no es canónico. O sea, nosotros en cuanto podamos hablar con alguien, tengamos necesidad de hablar con alguien, tengamos presente ese término, canónico. Salto a otro concepto básico de nuestro curso de iniciación teológica, que es la teología de la historia. Dios se revela. Dios se revela y tiene un plan de manifestación de lo que Él es, pero también tiene un plano de manifestación de cómo quiere salvar al hombre. Y cómo se realiza ese plan de salvación. Es lo que se estudia como teología de la historia. Un gran teólogo de la historia fue el inspirador de nuestro movimiento, inspirador y formador de Monseñor Juan Clá, que es el profesor Plinio Correa de Oliveira. Y en su historia, sus diversos escritos, hay un artículo concretamente en que trata de eso. Él divide la historia en 3 etapas: primera, segunda y tercera etapas. ¿En función de qué? De nuestro Jesucristo. Nuestro Jesucristo es el centro absoluto de la historia. Entonces él divide de una forma sui generis incluso. La primera etapa es antes del nacimiento de nuestro Jesucristo. La segunda etapa es del nacimiento a la muerte y resurrección. Y la tercera es la espera de la parusía, o sea, de la última venida, la segunda venida de nuestro Jesucristo. Las 3 maneras de él dividir la historia, precisamente por el cristocentrismo que está tan enraizado en nuestra formación. Un rasgo también que no quería dejar de dar. Nosotros estamos haciendo teología, que es un poco de teología dogmática o sistemática, que es lo mismo, pero un poco también teología fundamental. ¿Qué es la teología fundamental? Hemos oído hablar de apologética, ¿verdad? Los que hemos estudiado hace más de 30 años para atrás, apologética. ¿Qué es la apologética? La apologética es la defensa, los argumentos por los cuales yo demuestro que Dios existe, que la Iglesia Católica es la verdadera, que son 7 los sacramentos y no son 8 ni 6, ¿por qué es esta sustancia nuestro Señor? Todos esos argumentos razonados es lo que se llamaba antiguamente la apologética, que por una serie de circunstancias, con el concilio cambia y se transforma en la teología fundamental. O sea, es lo mismo, solo que con un rasgo diferente. Pero la teología fundamental, ya esto voy, obedece al consejo que da San Pedro en su primera carta, San Pedro 3.15, vale la pena notarlo, San Pedro 3.15, que siempre ha sido usado por los padres de la Iglesia y por los grandes teólogos como base de por qué tenemos que aprender, por qué tenemos que saber lo que es la fe. Estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere. Nosotros no tenemos el derecho, tenemos la obligación moral de saber explicar por qué creemos. Porque es muy seria la fe. Y es un desafío para todo y cada bautizado el saber explicar por qué creo a la Santísima Trinidad. ¿Por qué son 3 personas y no son 2? ¿Qué diferencia entre persona y esencia, naturaleza? Debo dar razones de mi esperanza, o sea, de mi fe, a quien me lo pregunta. Ojo, es una obligación moral que debemos tomar con toda seriedad. Bueno, y pasemos directamente al tema específico, aunque ya han pasado bastantes minutos, de la visión de que